Esta madrugada ha ocurrido todo el día de medios y ha pasado toda la acción en Albert Park, por lo que tenemos muchas cosas que comentaros en este día previo al Gran Premio de Australia. Mañana de madrugada, para muchos incluso hoy, depende de dónde estéis viendo este vídeo, vamos a tener las sesiones de entrenamientos libres, por lo que desde luego se viene un día cargadísimo de actualizaciones y se viene un vídeo entero de noticias, por lo que fijaros en la descripción de este vídeo para que veáis lo que vamos a tratar, por si quieres saltarte alguna parte del vídeo y pasar directamente a tu momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo en el vídeo de hoy primero con las típicas imágenes que os solemos poner los jueves, interesantes que hemos podido ver en el paddock de Fórmula 1. Primero os vamos a poner imágenes interesantes que hemos podido ver, pues los coches subidos en estos caballetes ahí a la espera de poder debutar en pista. Este de Ferrari con el 55 va a estar Carlos Sainz, os lo vamos a hablar más adelante al respecto sobre ello, ya está todo preparado y ahí está su SF24. También el Mercedes, que esta fotografía me ha parecido bastante interesante, vamos a ampliarla porque he visto el alerón, no ha salido todavía el documento de la FIA de actualizaciones y demás, eso va a salir poco antes de los libres 1, así que posiblemente me pille todavía, bueno, descansando para poder estar activo durante las sesiones de entrenamientos libres, pero mi sensación, no sé si es el ángulo, estas son fotografías por cierto de Albert Fábrega, no sé si es el ángulo o de verdad hay novedades en este alerón delantero, sobre todo me parece que hay una mayor superficie, tanto en este flap segundo flap como en el flap principal. En este punto me parece más grande y sobre todo en este flap tercero que estamos aquí, este es el cuarto que ha dado tanto revuelo porque se une únicamente por este fino por esta fina hilo de fibra de carbono que hay, pero me parece más grande todo en general. No sé si el alerón delantero es más grande o puede serlo por la fotografía, por el ángulo que tiene esta fotografía, pero me ha parecido bastante interesante. A la espera de si hay novedades, no se ha informado en el caso de Mercedes si las haya, porque de un equipo del que sí que se ha informado que trae ciertas novedades y posiblemente haya más, pero lo que ya sabemos es por parte del equipo Aston Martin. Os lo vamos a detallar todo más adelante porque estamos recogiendo toda la información de novedades que traen en Aston Martin. En este mismo vídeo también os vamos a contar dónde están intentando trabajar en cuanto a configuración y demás y por qué la novedad que sabemos ya confirmada que han traído podría ir enfocada en ello, pero estamos tratando de recoger mejor la información, así que nos lo guardamos para el siguiente vídeo del día. Pero aquí vemos al Aston Martin y a todo el personal de Aston Martin en el box de Fernando Alonso. Este es uno de los típicos zanahorios que tanto reconocidos son. Pues aquí están trabajando en su AMR24 y también podemos ver aquí el de Red Bull, el coche que da miedo por supuesto porque al final se espera por supuesto que vayan a volver a estar en una posición bastante elevada, así que estas son las fotografías que os queríamos enseñar. Por parte primera os queremos enseñar dos fotografías que también me han parecido curiosas y es el hecho de, está ya preparado por supuesto el box de Oliver Bearman en Prema para la Fórmula 2, si todo va bien correrá este fin de semana en Fórmula 2, en el caso de que haya algo malo con Carlos Sainz, que ahora os comentamos todas las novedades con respecto a él, podría llegar a ser que se suba en el Ferrari. Él está preparado, incluso se ha presentado, que es lo que tiene que hacer por supuesto, pero se ha presentado con la ropa de Ferrari, un poco marcando. Recuerdo que Russell, por ejemplo, que se tuvo que subir al Mercedes en sustitución de Hamilton en Sakir 2020, la semana siguiente era Abu Dhabi, ya volvió Hamilton, pero él llegó al paddock con la ropa de Mercedes y lo dijo, no sabía qué ropa ponerme porque todavía no sabemos con quién voy a correr, así que he dicho que me pongo la de Mercedes. Pues lo mismo ha hecho Bearman, que me parece lo correcto, y ahí le vemos ese box ya preparado para Fórmula 2 y también esta foto interesante, no solo es el logo de Kick Sauber. Ya os hemos contado que aquí no puede haber patrocinio de Stake porque es uno de los países, de los 4 países que hay, que no se puede hacer ese patrocinio y es el nombre principal del equipo, aunque lo llamemos Sauber por supuesto, pero bueno, Stake es el nombre principal, el patrocinador que le da nombre al equipo, y tanto aquí en España, Bélgica y Qatar no se puede hacer ese patrocinio. En esas carreras tendremos el equipo como nombre oficial Kick Sauber, que aquí vemos el cambio, ¿no? Pues de logo, aquí normalmente realmente estaría aquí en grande Stake, luego sí que mantienen Kick Sauber Fórmula 1 Team. Vemos en la cantidad de logos que patrocinan al equipo Sauber que no se está en ninguno de estos el equipo Stake, porque no, el logo de Stake, porque no se puede patrocinar. Y luego, que esto sí que me ha parecido más curioso, me encantaría saber si se pueden adquirir esta merchandising de la ropa de Sauber pues con el logo de Kick en lugar del de Stake. En el caso de
de la gorra parece una pegatina, si os fijáis, pero en el caso de la... Esto es simplemente curiosidad, ¿eh? Pero bueno, y en el caso de la camiseta sí que parece que sea una camiseta hecha para esto. Así que bueno, simplemente era esta fotografía que os la queríamos enseñar a modo de curiosidad, que sabíamos que este fin de semana no iban a poder utilizar el logo de Stake. También, y pasamos ya a las declaraciones después de esto de los pilotos, pero os tenemos que traer los alerones, que sabemos que sobre todo viendo los alerones traseros podemos sacar una conclusión un poco de cómo van a ir configurados los monoplazas. Vemos los 4 equipos que están líderes en el Mundial, pero bueno, esto está organizado por parte de Albert Fábrega por el Mundial de Constructores del año pasado. Vemos que aquí ya vemos diferencias en los alerones. En el caso de Red Bull son de los equipos que más carga aerodinámica llevan. En el caso, ahora os cuento las diferencias que podemos llegar a ver en cuanto a eso. Ferrari también lleva bastante, mientras que en el caso de Mercedes van descargados. Curioso porque Mercedes ha mantenido bastantes complicaciones, aunque en el caso de los de Brackley es seguro que estén probando distintas configuraciones durante todo el fin de semana. McLaren también va bastante cargado. En el caso de Aston Martin, nuevamente indicaros que también van muy cargados, al igual que Williams y al igual también que, no, ninguno sale en esta fotografía, tanto Alpine como Racing Bulls van un poco descargados en este caso. Luego, tanto Haas como Sauber también son de los equipos que más carga aerodinámica han introducido. Cuanta más carga aerodinámica, menos velocidad punta consigues en un circuito donde hay 4 zonas de DRS, pues desde luego que quizá, ya no por el DRS, sino porque son 4 zonas de rectas muy largas, te puede perjudicar. Sí que es verdad que abriendo el DRS incluso te genera un efecto mayor, eso es importante, pero también cuanta menor carga aerodinámica lleves, como es el caso de Mercedes, más problemas puedes presentar en las curvas, mejor velocidad punta vas a obtener y vas a degradar más también en comparación con cómo lo harías con más carga aerodinámica. Así que es lo que han decidido algunos equipos. En general es un circuito que pese a que haya mucha recta, se suele llevar bastante carga aerodinámica y seguramente yo creo que los equipos que menos carga aerodinámica han llevado sobre todo son Mercedes, Alpine y Racing Bulls, pero yo creo que en el caso sobre todo de Mercedes van a hacer muchas comprobaciones. Así que vamos a pasar ya a las palabras que han dado los pilotos hoy en el circuito de Melbourne. Nos vamos a centrar en hoy, en Australia. Nos vamos a centrar en ritmos, nos vamos a centrar en todo esto, porque muchos han pronunciado acerca del futuro y el futuro lo vamos a dejar en una sección final del próximo vídeo. Pero sobre lo que tenemos en este vídeo completo es sobre lo que podemos esperar para este fin de semana en Australia. Y del primero del que os queremos hablar es Fernando Alonso. Ya sabemos que realizaron un gran fin de semana en Arabia Saudí, logrando esa 5ª posición que obtuvo el piloto asturiano, perdonad, madrileño es Carlos Sainz, logró una muy buena 5ª posición ahí y llegan motivados a Australia, sobre todo Fernando. Llegan con novedades. Ya os decimos que las aplazamos para contároslas al siguiente vídeo, así que os recomiendo que estéis atentos al canal, pero llevan con novedades, ya habían avisado que es parte del desarrollo continuo que quieren realizar, sobre todo tratando de mejorar el ritmo de carrera. Y viene Alonso muy motivado con estas nuevas piezas que introduce el equipo, que van a ser importantes. No son una grandísima actualización, ya os hemos contado que todos los equipos están aplazando sus grandes novedades al Gran Premio de Imola, que es la 7ª carrera, estamos solo en la 3ª. En Japón sí que se esperan novedades más importantes quizá de los equipos que la que vamos a ver en Australia, que las vamos a ver de alguna de los equipos. En el caso de Aston Martin lo introducen, pero son piezas menores. Sobre todo la intención con estas piezas es solucionar esos problemas que están manteniendo, que ahora os decimos, porque lo ha contado el otro piloto, Stroll, qué problemas están teniendo. Pero Alonso entonces se está mostrando bastante motivado, ya no solo por esas nuevas piezas, sino sobre todo porque Australia es un circuito que siempre ha sido, él dice, generoso con él en cuanto a resultados, y efectivamente así lo ha sido. Siempre ha obtenido muy buenos resultados en este circuito, ya hayan sido mejores o peores, dependiendo también de los coches que podía obtener, pero ha sacado bastante buen rendimiento. El podio del año pasado, pese a que a Mercedes en el fin de semana de Australia de 2023, aunque fuese ese principio de año donde Aston estaba por delante, ya vimos a un Mercedes muy potente. Mercedes, los dos coches clasificaron por delante. Alonso consiguió al final quedar por delante de Russell también por las circunstancias, pero cosechó ese podio en Melbourne. En 2022 con un Alpine estaba peleando por la pole.
nunca sabremos si podría o no haber acabado consiguiendo dicha pole, pero hasta el momento en el que tuvo la colisión contra el muro en el sector 3 estaba en pole. Lo que pasa es que ese tercer sector era uno que no se le daba tan bien al Alpine. No, lo que se dijo es que seguramente podría haber salido cuarto, pero con un Alpine era impresionante lo que estaba haciendo, una vuelta sensacional hasta que tuvo el Alpine el problema hidráulico. Recordemos ese 2022 con todos los problemas de fiabilidad que tuvo Fernando Alonso y pues acabó estampado contra el muro porque perdió el control del coche por ese problema. Pero ahí ya vemos 2 fines de semana seguidos que ha tenido buen rendimiento. Ya Australia hasta 2019 no estaba en el calendario, que en el 19 ni siquiera estuvo. Recuerdo, por ejemplo, incluso con McLaren esos años tan malos, aquella carrera que quedó quinto y que luego salió por radio de Now We Can Fight, no podía pelear porque ese coche no estuvo todavía para pelear, pero en Australia acabó consiguiendo cosechar esa quinta posición. En general ha tenido siempre bastantes buenos resultados y confía Fernando Alonso en tener un buen rendimiento este fin de semana. Fernando, ¿qué se siente volver a un circuito que te trae tantos recuerdos? Contento de estar aquí porque Australia es verdad que ha sido siempre muy generoso conmigo en cuanto a resultados, siempre me he encontrado bien aquí y además creo que ofrece carreras muy interesantes, siempre hay safety car, siempre hay cosas que pasan el domingo y por tanto te tienen vilo hasta la última vuelta, así que contento de estar aquí. Viaje largo, cansado, jet lag, todo esto, pero luego cuando te subes al coche la verdad es que es una pasada de circuito. Sobre todo Aston Martin llega este fin de semana con el objetivo puesto en mejorar en ritmo de carrera, la misma premisa que llegaban en Arabia Saudí después de que en Bahrein hubiera sido su claro punto débil, pero llegan con esas ciertas novedades también en configuración que van a introducir como ya hicieron en Arabia Saudí y todas sobre todo enfocadas ahora en mejorar la degradación de neumáticos. Esto es algo que les ha fallado, es algo en lo que este fin de semana podría ir mejor, ahora os comento por qué, pero es algo que desde luego les ha fallado. No gestionan los neumáticos de la misma forma que lo hacía el predecesor de este coche, el AMR23, y sobre todo ya ese no es el problema, porque bueno, puede empeorar con respecto al AMR23, pero el cuidado de neumáticos que tenía ese coche era muy bueno. El problema es que no es solo que hayas empeorado con respecto a ellos, sino contra tus rivales, que esto es lo que siempre decimos. Lo importante es mejorar contra tus rivales, y en cuanto a degradación han empeorado y es algo que les está perjudicando. Entonces Aston Martin está con la mirada puesta en mejorar esa degradación de neumáticos. Eso es lo que ha contado Lance Stroll, que le han preguntado sobre el rendimiento de Aston este fin de semana, que se espera que puedan rendir bien porque este coche se ha mostrado potente en curvas rápidas y aquí hay muchas curvas enlazadas, no son curvas rápidas pero sí son curvas medias, curvas bajas hay poco y esfuerzos en frenada también son pocas, entonces ese punto le viene bien a Aston Martin porque justo son, aunque era lo bueno de la AMR23 este año está siendo a la inversa, así que este circuito puede dársele mejor que Bahrein, ya no mejor que Arabia Saudí yo diría, es lo que os he estado diciendo, pero sí mejor que Bahrein. Y tiene muchas zonas de DRS, pero sobre todo el punto débil que han tenido hasta ahora es esa degradación, así que es por lo que se están centrando. ¿Por qué os he dicho que podría haber mejorado independientemente de ya lo que ellos traigan novedades y configuraciones diferentes? Bueno, la temperatura específicamente del domingo se va a mantener una temperatura media alta, unos 20-25 grados, tanto viernes como sábado, pero el domingo decaen en general en el mundo porque por lo menos en Madrid también va a ocurrir, pero bueno, el domingo decaen esas temperaturas, va a haber mucho más frío, van a ser unos 15-18 grados aproximadamente si el tiempo no me falla, que puede hacer luego más o menos, pero más o menos va a estar rondando eso el horario de la carrera. Y al hacer más frío, el problema que tiene Aston para degradar más es que sobrecalienta los neumáticos. Para clasificación le viene muy bien porque los tienes en temperatura más rápido, pero en carrera a partir de la tercera vuelta los estás degradando más que el resto. Al hacer más frío te puede venir mejor, vas a tener ese problema, vas a degradar más que tus rivales porque lo está pasando y va a pasar igualmente, pero también los vas a meter en temperatura mucho antes. Entonces, bueno, puede ser, veremos si consiguen solucionarlo con las novedades que introduzcan y demás, pero podría ser algo que quizá este fin de semana, gracias a esa baja temperatura, puedan solucionarlo. Talk about how the car suits this track. Obviously, it looked good in Jeddah and has some similar characteristics with that track, and obviously looking good under DRS as well, which is a strong suit of this track. Yeah, I mean, you know, we have a car that's pretty good in high-speed corners, and you know, quick over one lap. You know, we have to work a bit on our degradation for Sundays, so that's going to be the focus this weekend.
Es muy curioso porque es que este Aston Martin se comporta completamente al revés que el predecesor, porque os hablamos de que sobrecalienta los neumáticos y el AMR23 les costaba meter los neumáticos en temperatura. Y cuando, por ejemplo, en Australia, la resalida del coche de seguridad que hubo después de las primeras vueltas y demás, bueno, o incluso en las salidas, siempre le ocurría que se le alejaban los equipos de delante y luego cuando ya pasadas las vueltas conseguía meterle el neumático en temperatura, empezaba a acercarse. Así que es curioso porque todo lo que os decíamos del año pasado es a la inversa en este monoplaza. Pero bueno, os tenemos que hablar acerca de Carlos Sainz, por supuesto, uno de los protagonistas este día previo a que diese comienzo el fin de semana, porque todavía había cierta incertidumbre de qué era lo que iba a ocurrir. Ayer mismo os lo decíamos, que todavía no había confirmación y teníamos que esperar a que pasase el reconocimiento médico de la FIA, que lo iba a pasar el jueves. Os podemos decir que efectivamente lo ha pasado, tenemos esta fotografía en el que se está probando ya en el monoplaza y demás, y ya ha podido evaluarse, efectivamente ha pasado el reconocimiento médico de la FIA. Ayer os enseñamos la fotografía del utensilio que va a llevar en la zona del apéndice para que el cinturón no la apriete demasiado y no le moleste, que al final tiene una cicatriz todavía bastante reciente, entonces es algo importante, pero lo ha pasado y va a estar en Libres 1 y Libres 2. ¿Por qué recalco esto? Porque él mismo también lo ha hecho. Podría ser, ya os lo decíamos ayer que esto es una posibilidad, que no esté en clasificación y carrera. ¿De qué va a depender esto? De cómo se sienta él. Es decir, él ha confirmado que está trabajando estrechamente con la FIA y que después de los libres le van a volver a hacer otro reconocimiento médico para ver cómo se siente y demás, para ver si sigue capacitado, para ver cómo se baja, porque recordemos que es que ha tenido una operación hace 2 semanas, fue el viernes de hace 2 semanas, ha sido hace nada, entonces está todavía bastante reciente y las recuperaciones, oye, pueden ser de cada piloto un mundo. Está trabajando estrechamente con la FIA para eso. Le van a hacer ese reconocimiento al bajarse del coche mañana. Depende de eso, puede ser que incluso evalúen de que no está capacitado para correr, pero independientemente, él también ha dicho, físicamente él dice que está seguro que va a poder. Por condiciones físicas, él se ha probado y efectivamente dice que aunque se suba al coche, él cree que el viernes cuando se baje el reconocimiento médico lo pasará, pero a lo mejor no está del todo cómodo. Entonces él dice que obviamente no es estúpido y si no se siente bien después de probarse el viernes, no se subirá el sábado y el domingo porque quiere subirse cuanto antes, pero va a ser perjudicial subirte cuando no estás preparado. Entonces por ese motivo no es oficial que vaya a estar todo el fin de semana, sería lo lógico que lo esté por supuesto, pero tenemos que mantener esa cierta duda. Más allá de ahí, cuenta que las primeras semanas se vio bastante mal, lo ha contado el madrileño y os lo íbamos diciendo que la semana pasada había dudas de si iba a llegar porque se encontraba bastante mal. Lo que dice es que a partir de la segunda semana la recuperación ha ido muchísimo más rápido, entonces eso ha provocado que efectivamente sí que está y ha agradecido la ayuda a Alexander Albon, que ya os hemos contado varias veces en el canal, que lo pasó también el apendicitis durante el Gran Premio de Italia, le ocurrió igual. El viernes se subió a los entrenamientos libres, en este caso Sainz fue el jueves, que fue cuando se disputaron, y en el caso de Albon el sábado en clasificación no pudo correrla por apendicitis, que se subió de Brice, que fue el debut de Nick en Fórmula 1 y los únicos puntos que ha obtenido. Muy similar el caso a Carlos Sainz y 2 semanas después regresó en Singapur. Entonces que la ayuda que ha tenido Albon, que se ha ofrecido y le ha estado haciendo recomendaciones y ayudándole en su recuperación, la ha agradecido mucho. How are you feeling and how challenged was it to get back in the car for this weekend after that surgery? I'll let you know tomorrow when I get back in the car and the G-forces throw me around a bit, no? But I feel ready. I've done as much as possible to recover, and you cannot imagine the effort and the logistics and things that I've done to be fit for this race. Progress, I'm very happy with all the progress I've made, and now, as I said, it's time to jump in the car and see how I feel. If you're feeling good, do you think Ferrari can take the fight to Red Bull this weekend? I'll try, for sure. It's not like I'll be 100% for it, because obviously I've been 10 days in bed and not 10 days training and going to a simulator and preparing for a normal weekend. But if I'm fit to race and I don't have any pain or any bad symptoms, I can still put together a strong weekend, and the target will be to challenge the Red Bull.
En el caso de Sergio Pérez se muestra también bastante motivado. Ha hablado de muchas cosas y ha hablado también de su compañero de equipo y su continuidad en Red Bull, que como os hemos dicho, eso lo dejamos para el siguiente de los vídeos en el día de hoy. Pero nos centramos sobre su rendimiento y ha comentado Checo que se siente muy conectado con el RB20, más que con los predecesores. Sabemos que Checo siempre ha tenido complicaciones porque los coches estaban bastante hechos a la medida de Verstappen. El coche que mejor se le adaptó, podríamos decir que es el de principios de 2022, el del comienzo del nuevo reglamento, pero ahí ¿por qué? Lo han contado incluso desde Red Bull, esto lo ha contado el propio Helmut Marko, que para que lo diga Marko, fijaros, que ese coche tenía mucho sobrepeso, entonces al tener mucho sobrepeso en la parte trasera era mucho más estable. Cuando consiguieron aligerarlo, regresó a ser una parte trasera más inestable, más a favor de Verstappen, pero menos a favor de Checo, que eso no le gusta. Con este coche sigue ocurriendo, sigue siendo idílico para Verstappen, pero se siente más cómodo, dice, que con el RB19 y el RB18, ya no digamos el RB16, que ese fue el que llevó en 2021, que ese sí que no se le adaptaba en nada, se siente mucho más cómodo y está sobre todo sabiendo sacarle mejor la configuración. Además os recordamos que ayer ya os lo contábamos que él mismo ha indicado que ha estado trabajando estas 2 semanas en Milton Keynes, recopilando todos los datos que han podido obtener de tanto Bahrein como Arabia Saudí y espera poder mejorar en quali. ¿Por qué? Porque cree que es sobre todo el punto diferencial entre Verstappen y Checo ahora mismo. Sobre todo ¿por qué? Bueno, pues porque el ritmo de carrera no ha sido muy diferente entre ambos. En Bahrein sí, en Bahrein fue bastante diferente, en Bahrein fue casi un segundo dependiendo de la vuelta, pero casi un segundo, 8 décimas podríamos sacar de media casi de Verstappen por delante. En el caso de Arabia Saudí, no. En el caso de Arabia Saudí, las mejores vueltas de Verstappen estaban siendo como muchísimo décima y media por encima del tiempo de Checo, así que estuvo bastante parejo, pero en Arabia Saudí la diferencia estuvo en que Checo salía más atrás, salía tercero, tuvo que adelantar a Leclerc. Cuando lo adelantó ya tenía 5 segundos de ventaja a Verstappen, hubo el coche de seguridad, se les puso entre medias Hamilton, también estaba por delante de Verstappen-Norris, Verstappen lo pasó en la primera vuelta, pero claro, Checo tuvo que pasar a Hamilton en la primera vuelta y a Norris en la siguiente, ya con ese tiempo que perdió de una vuelta detrás de Norris, abrió otra vez 5 segundos. Entonces por ese motivo es por el que comenta que quiere mejorar en esa clasificación y veremos si efectivamente, comenta él, que ha mejorado, que entiende mejor el coche para sacarle una mejor configuración, puede ahora en Australia tener un buen rendimiento. No es un circuito que se le haya dado extremadamente bien a Checo, sus resultados no son estratosféricos, en 2022 obtuvo un podio, el año pasado sí que es verdad que salía último porque no clasificó y recuperó hasta una 5ª posición gracias a todo el caos, pero séptimo iba a poder quedar fácilmente en un circuito que es difícil adelantar, así que veremos si consigue tener otra vez buen ritmo aquí. Realmente sabemos qué dirección con la puesta a punto funciona para nosotros, así que estamos en una mejor posición para empezar el fin de semana. En general, me siento mucho más conectado con el coche y el equipo. Estoy muy contento con las 2 primeras carreras. Siento que hay mucho por venir de nosotros. Creo que estamos en un mejor lugar en términos de comprensión, cuando el fin de semana no va a tu manera. Otro piloto que ha hablado de que traen ciertas novedades es Lando Norris. En McLaren han estado trabajando también mucho en walking. La verdad que ha sido un rendimiento de McLaren, bueno, mejor del que ellos habían querido vender en alguna ocasión, porque venía Andrea Stella diciendo que llevaban otra vez un coche que no estaba del todo optimizado. No ha sido el caso, están bastante bien, pero un paso por detrás de Ferrari, como todos, porque Ferrari ha dado ese paso hacia el frente y eso al final no es el objetivo que ellos tenían. Pero yo la verdad que creo que está McLaren bastante bien, están terceros ahora mismo en el Mundial de Constructores, pero no es el resultado que ellos quieren tratar de conseguir alcanzar a Ferrari. McLaren trae novedades, sobre todo en configuración. Ahora os explicamos qué es lo que ha dicho Norris. No traen, al menos nos ha informado y nos ha comentado hoy en el paddock, mañana cuando salga el documento de la FIA os diremos, no traen mejoras, las llevan en Japón y sobre todo esperando al gran paquete que llegará también en Imola, como os decíamos en el caso de Aston Martin.
Eso sí, McLaren ha estado trabajando estas semanas en el walking, recopilando los datos de los dos pilotos. Ha comentado Norris algo bastante interesante, y es que tanto Lando como Piastri llevaron configuraciones totalmente opuestas en los dos fines de semana. Completamente normal si cada uno se sentía mejor de esta forma, pero que esto además ha sido muy positivo para McLaren en intentar analizar los datos, porque tenían dos muestras de dos pilotos que el rendimiento fue bastante parejo, con un Norris que quedó por delante en Bahrein, pero Piastri quedó por delante en Arabia Saudí, y los ritmos no fueron demasiado dispares. Han tenido un rendimiento bastante similar con configuraciones extremas, lo cual ha podido también verse diferentes problemas, cómo actúas si haces esto, si haces lo otro. Entonces han sacado bastantes datos, cuenta Norris. Comenta que traen un mayor conocimiento y pequeñas cosas, lo cual él dice que no va a ser un gran avance, aunque recuerda que hay veces que esas pequeñas novedades que puedas introducir puede suponer la diferencia. Aún así, no cree que vayan a estar peleando contra Ferrari este fin de semana, porque además Norris ha puesto a Ferrari rivalizando a Red Bull. Cree que es un fin de semana que se le puede adaptar bien al SF24 y podríamos tener alguna sorpresa al frente. The Saudi result wasn't what you wanted, but did you get a lot of learnings out of that, and does that give you a bit more confidence that maybe you've made a bit of a step here in terms of understanding the car? I think so. I think we've understood a couple of things. Between Oscar and I, we went kind of in different directions on Saturday, well, for Saturday, Sunday, with some of the setup stuff. And I think we just learned quite a bit about those things, and the compromises, and where it's good and where it's bad, and stuff like that. So I think that was a good learning and stuff we can already use for this weekend. Nothing that's going to change the world, nothing that's going to set the car alight, but I think we're in a decent position. It's very close. It has been and will be probably the whole season. So sometimes the small things can make a big difference, and that's what we've been working on, but plenty of things for us to keep an eye out for. Otro piloto que espera un buen rendimiento de su equipo es Alexander Albon. Williams el año pasado ya tuvo un buen fin de semana, con sobre todo un Albon que estaba rodando séptimo hasta que tuvo un error, se fue fuera, tuvo un accidente y provocó la primera bandera roja, pero ya en clasificación logró meterse en Q3, y es un circuito que el año pasado se le adaptaba bien al Williams. ¿Por qué recalco el año pasado? Bueno, pues porque eso es lo que quiere comprobar Albon, si los puntos fuertes que tenían el año pasado se mantienen hasta el nivel de, en general, estar en la zona baja en la que están hoy, peleando contra los 5 últimos, pero en circuitos donde realmente ese Williams rendía bien, de repente se ponían peleando contra McLaren, contra Aston, dependiendo del circuito. Les pasó en este fin de semana en Australia, porque es un circuito, ya os hemos contado, mucha recta, 4 zonas de DRS, y que el Williams sobre todo va bien en circuitos de recta. Recordemos lo bien que lo hicieron en Monza, que estaban por delante de McLaren y casi de Mercedes, y de Aston Martin, por supuesto. Así que eso es lo que espera comprobar Albon este fin de semana, viendo si de verdad han mantenido esas fortalezas o quizá ya no son tan pronunciadas. And coming into this weekend, obviously we didn't fully execute last year very well. I went off a little bit, but we had a quick car, and hopefully we can have that again this year. We have changed our car quite a lot, so I think I'm actually interested to see if our strengths remain. Time will tell. Ambos pilotos de Sauber coinciden en que este fin de semana no va a estar solucionado el problema de las paradas. ¿Por qué? Bueno, comentan que, para ponernos en contexto qué problema tienen con las paradas, es el equipo que peor ha funcionado en los pit stops en estas primeras 2 carreras de temporada. Sobre todo, ya no es las paradas en general, sino que hay veces que se les está complicando, y Bottas tuvo una parada de 53 segundos en el Gran Premio de Bahrein, y en el caso de Zhou tuvo otra de más de 40 segundos en el Gran Premio de Arabia Saudí. En el caso de Bahrein, Zhou no tuvo ninguna y pudo quedar 11º, porque el ritmo del Sauber, sobre todo en carrera, está siendo bastante bueno, pero Bottas lo llevó, por supuesto, esa parada de casi 1 minuto al fondo de la parrilla. En el caso de Guan Yu Zhou, Bottas no estaba teniendo un buen rendimiento, pero Zhou sí. Zhou por lo menos es posible que hubiera vuelto a quedar en un 10º lugar, solo por detrás de Hülkenberg, que hubiera entrado en puntos, y a lo mejor le hubiera llegado a rivalizar, pero tuvo esa parada y lo echó al fondo de la parrilla también.
Así que ese problema lo que comentan es que no va a estar todavía al 100% solucionado. ¿Por qué? Pues porque hay ciertos componentes que necesitan nuevos, desde las pistolas para hacer las paradas, desde las tuercas que llevan los coches, que eso es lo que se le atragantó en la parada de Bottas en Bahrein y demás, y que aún no han llegado. Lo que sí que comentan es que ha habido un progreso y esperan que no tengan ese problema este fin de semana en Australia. Si logran sobrepasarlos, si logran no tenerlos, la verdad que se espera que Sauber pueda pelear en una posición alta de la zona baja, y ellos incluso instan a que estarán peleando por entrar en puntos. Veremos si finalmente acaba siendo el caso. Lo último a comentaros es que anoche Susie Wolff, la mujer de Toto Wolff y la directora de la Fórmula One Academy, anunció que ha demandado en los tribunales franceses a la FIA. ¿Por qué los demanda? Bueno, pues los demanda por las acusaciones vertidas sobre ella en diciembre de 2023. Si no estabais atentos, que sabemos que es un momento en el que no estaba viendo Fórmula 1 y quizá hay gente que desconecta, completamente lógico, yo también lo haría, pero hay gente que quizá no se ha enterado de qué es lo que ocurrió. Bueno, pues se le acusaron e incluso empezó una investigación la FIA por un posible conflicto de intereses, porque Susie Wolff tendría una posición privilegiada dentro de Liberty Media, siendo la directora de la Fórmula One Academy, con Toto Wolff, el jefe del equipo Mercedes. Esto se acabó al día por todo lo que les cayó en la FIA también, porque al final, a ver, ¿qué conflicto de intereses? Bueno, sí, son un matrimonio, pero ya Susie Wolff se defendía en el hecho de: yo soy de la Fórmula One Academy, yo no tengo ninguna información extra de la Fórmula 1. Bueno, pues eso es lo que ocurrió y demás. La FIA se pidió disculpas al día después de esto, porque además la Fórmula 1 se puso toda junto a Susie Wolff y ahora ha demandado a la FIA, sobre todo porque no ha habido represalias, no ha habido nadie que, por así decirlo, fuese el culpable de aquello y simplemente se quedó ahí. Ella no quiere que se quede ahí, así que los ha demandado, que en este sentido me parece bastante bien. La demanda que ha hecho pública en redes sociales es la siguiente: puedo confirmar que he presentado personalmente una denuncia penal ante los tribunales franceses el 4 de marzo en relación con las declaraciones hechas sobre mí por la FIA el pasado mes de diciembre, que esto ha sido a principios de este mes, pero lo anunció anoche. Todavía no ha habido ninguna transparencia ni responsabilidad en relación con la conducta de la FIA y su personal en este asunto. Creo que ahora más que nunca es importante dar la cara, denunciar los comportamientos indebidos y asegurarse de que la gente rienda cuentas. Algunos equipos piensan que el silencio les exime de responsabilidad. No es así. Se han pronunciado también después de esto los dos pilotos de Mercedes, pero sobre todo nos quedamos con las palabras de Hamilton, que ha sido el que más ha extendido, el que más también lucha por todas estas cosas y ha apoyado a Susie Wolff en esta lucha frente a la FIA. En primer lugar, estoy increíblemente orgulloso de Susie, es muy valiente, defiende grandes valores y es una gran líder. En un mundo en el que a menudo se silencia a la gente, que ella se ponga en pie es un gran mensaje. Me encanta que lo saque de este mundo, que lo denuncie desde fuera, porque hay una falta de responsabilidad en este deporte y en la FIA. Las cosas que están sucediendo a puerta cerrada, no hay transparencia, no hay ninguna responsabilidad. ¿Cómo se puede confiar en el deporte y en lo que está sucediendo aquí si no tienes eso? Esperemos que esta postura que ha adoptado la gente genere un cambio, tenga un impacto positivo, especialmente para las mujeres. Vivimos en una época en la que el mensaje es: si presentas una denuncia, te despedirán. Es una narrativa terrible para proyectar al mundo, así que, sobre todo cuando hablamos de inclusión en este deporte, tenemos que asegurarnos de que nos mantenemos fieles a nuestros valores fundamentales. Estoy de acuerdo también con lo que dice Hamilton. Veremos cómo evoluciona esa denuncia que ha hecho Susie Wolff a la FIA, que la verdad que últimamente, entre que si Red Bull, entre las investigaciones de Red Bull, entre las investigaciones a Mohamed Ben Sulayem, que ya han finalizado, y ahora esta denuncia, pues desde luego que no ganan en la FIA para investigaciones. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado. Como os hemos estado diciendo durante todo este vídeo, vamos a contaros más cosas en el siguiente cuando haya más información, así que yo que tú no me perdería nada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, deja tu me gusta para apoyarnos, que nos apoyarás muchísimo, y también te recomiendo que te suscribas para no perderte ninguno de los contenidos que vamos a estar realizando durante este fin de semana en Melbourne. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.